Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Abra su Biblia en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 5. Hemos estado hablando acerca del poder de la gracia, cómo la gracia obra, cómo la gracia transforma, cómo la gracia nos hace primero nacer, ¿verdad? Nos hace crecer y nos transforma. Y este pasaje es un pasaje muy interesante. Romanos capítulo 5, verso 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Y luego dice: ¿para qué? Dice: para vida eterna mediante Jesucristo, Señor, ¿qué? Señor nuestro. Este pasaje habla, ¿verdad?, acerca de los dos gobiernos, el gobierno del pecado y el gobierno de la gracia, o el poder de la gracia. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, muchas veces pensamos en su poder, porque realmente la gracia de Dios, como estuvimos viendo el domingo pasado, la gracia de Dios tiene el poder para salvar, tiene el poder para transformar y tiene el poder para que podamos reinar o gobernar, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Y ciertamente la gracia es poderosa. La gracia es poderosa porque es el poder de Dios que obra, pero seguramente también usted se preguntará, ¿por qué muchas de las veces, si la gracia es poderosa, en muchos de los creyentes, usted los ve que no están siendo transformados o han pasado muchos años y realmente su transformación ha sido muy poca? ¿Qué es lo que pasa realmente con nuestros hermanos o con nosotros mismos quizá, ¿verdad? Y una de las preguntas que surge muchas de las veces es: ¿puede la gracia ser resistida? Porque la gracia es poderosa para transformarnos, para cambiarnos. Entonces la pregunta es: ¿puede la gracia ser resistida en nuestros corazones? Ahora, la respuesta bíblica es sí. Aunque la gracia es poderosa, ¿verdad?, obrando en el hombre, pero no anula la voluntad del hombre, ni tampoco lo obliga. La gracia es poderosa, pero no anula la voluntad del hombre. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. Dios, a través de su gracia, nos llama, nos corrige, nos enseña, ¿verdad?, nos convence, extiende su misericordia. Sin embargo, el ser humano puede endurecer su corazón y rechazar la gracia de Dios. ¿Ve? Puede rechazar la gracia de Dios. Su palabra, usted va a encontrar cantidades de textos que hablan acerca de cómo el creyente, ¿verdad?, el que ha creído en Cristo, el que en algún momento el Señor alumbró su corazón, lo hizo nacer, pero si no tiene el cuidado, realmente su corazón lo puede endurecer y puede estar resistiendo a la gracia bendita del Señor. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento usted va a encontrar esa realidad de las Escrituras, que la gracia del Señor puede ser rechazada en los corazones de su pueblo, en los corazones de aquellos que el Señor llama. Cuando miramos el Antiguo Testamento, Dios actuó poderosamente con el pueblo de Israel. Usted y yo lo sabemos. Éxodo capítulo 20, versículo 2, mire lo que dice. Éxodo 20, versículo 2. Le dice al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vea, el pueblo de Israel no salió por sí solo, o no salió por su fuerza. El pueblo de Israel salió porque Dios lo sacó. ¿Es cierto? ¿Ve? Eso dice la palabra del Señor. Dios trajo 10 plagas, Dios destruyó a Egipto, y cuando Dios los mandó a preparar el cordero y a matar ese cordero y poner la sangre en los dinteles, los egipcios ya estaban preparados, dándoles el oro para que se salieran, ¿cierto? Y así fue como Dios con mano poderosa lo sacó. Ahora, no lo sacó porque el pueblo de Israel era bueno, no lo sacó porque ellos realmente, ¿verdad?, tenían alguna cualidad en especial. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 7, versículo 7. Y ya eso nos empieza a enseñar que la gracia bendita del Señor, ¿verdad?, siempre es la que inicia, siempre es la que obra, siempre es la que comienza.
Pero esa gracia no podemos nosotros vivir rechazándola. Miren lo que sucedió acá, a ver, capítulo 7, versículo 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, el más insignificante. Eso ya descualifica, ¿verdad? O sea, ya entendemos que no es por nosotros, es por la gracia del Señor. Pero la gracia del Señor tenemos que nosotros cada día rendir nuestro corazón y no lo contrario. Versículo 8 dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vea, cómo Dios obró por su gracia y Dios sacó a este pueblo. Sabemos que había estado 430 años esclavo en Egipto. Imagínense cuántas generaciones ya habían pasado. ¿Ve? Ellos definitivamente tenían costumbres, pensamientos como los egipcios y vivían con una mentalidad de esclavos allí. Ahora Dios los sacó con mano poderosa y los introdujo. Después que abrió el mar, dice que pasaron en seco y los metió al desierto, y por el día había una nube que les guardaba del sol, y por las noches dice que había una lumbrera que alumbraba el camino mientras ellos estaban avanzando. Deuteronomios capítulo 8, verso 2 nos da una referencia de la intención de Dios al meterlos por el desierto. Mire lo que dice acá. Deuteronomios capítulo 8, verso 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años? 40. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vea lo interesante. O sea, la gracia de Dios, la privación no tenía como propósito destruirlos. O sea, Dios llegaba momentos que los metía y parecía que los ponía en sed, ¿cierto? O a veces ya no tenían comida y empezaron a clamar y Dios les tuvo que dar el maná, dice la palabra del Señor. ¿Ve? Pero no era porque Dios quería realmente hacerles mal. Dios estaba trabajando en sus propios corazones. La gracia de Dios muchas de las veces te da, pero también Dios en su gracia a veces quita, porque tiene un propósito en el propio corazón del hombre. Versículo 3, miren lo que dice. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué los afligió? Bueno, los afligió y permitió que estuvieran hambre para mostrarles lo que había en su propio corazón. ¿Ve? No los abandonó, no los dejó morir de hambre. No, era un trato de Dios para con ellos. ¿Ve? Sino que les dio el maná, dice la palabra del Señor. ¿Ve? Usó la necesidad para enseñarles una verdad espiritual. ¿Cuál era? Bueno, que su vida no dependía solamente del pan, sino que dependía de Dios. ¿Ve? Él quería enseñarles a que ellos aprendieran a confiar plenamente en Dios, que sus vidas no la sustentaba un pedazo de pan, su vida la sustenta Dios. Y así también nosotros. Nosotros debemos de saber que el que nos sustenta es Dios. ¿Ve? Ahora, ya conocemos la historia. Por ejemplo, capítulo 14. Usted puede ver que ese pueblo que miró el poder de Dios, ¿verdad? Obrar en Egipto, miró cómo Dios los sacó y cruzaron el mar, miró los milagros, ¿verdad? De el Señor obrando a su favor de este pueblo, cómo Dios los sostenía, cómo Dios los cuidaba. Pero aún así dice la palabra del Señor que sus corazones vivían rebelándose en contra de la gracia de Dios. Mire lo que dice Números capítulo 14, versículo 2. Entonces también, eso lo debemos de saber, a veces Dios te quita, pero no lo hace porque quiere dañarte, no, lo hace porque está trabajando, está tratando tu corazón. ¿Ve? Y eso es muy importante que lo entendamos.
el pueblo constantemente, aunque miró el poder de Dios, miró la gracia sustentadora de Dios todo el tiempo, pero sus corazones vivieron todo el tiempo renegando en contra de Moisés, en contra de Aarón y en contra de Dios también. Números 14, versículo 2. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea, como que en Egipto los hubieran tratado bien, ¿me entiende? Y eran esclavos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y siempre Moisés ahí con un corazón pastoral, ¿verdad? Clamando y pidiendo misericordia al Señor. Y Dios trató con este pueblo. Aunque la próxima generación, dice la palabra del Señor, que entró al pueblo de Israel. Pero el libro de Nehemías, capítulo 9, nos da una reseña de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. Por favor, venga conmigo. Vea cómo Dios allí, ese Dios que los había llamado, ese Dios que les había provisto, ese Dios que a través de su gracia también los estaba probando para perfeccionar la obra que Él estaba haciendo en sus corazones. Mas sin en cambio, mire lo que dice acá este pasaje, capítulo 9 de Nehemías, versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Por su gracia continua, su misericordia nueva cada mañana, porque la manera como se comportaban era para dejarlos, ¿cierto? Dice, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, o sea, todo el tiempo estuvo allí. Ni de noche la columna de fuego para alumbrar el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Así como iban creciendo los pies, iban creciendo los zapatos, hermano. Dígame si eso no es extraordinario. Dígame si no la gracia del Señor es claramente visible a favor de este pueblo. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en este texto bíblico? Bueno, vemos que la iniciativa de Dios, que la gracia de Dios, que su misericordia, su dirección, su provisión, su enseñanza a través del Espíritu, su cuidado, todo el tiempo estuvo allí mientras ellos estuvieron en el desierto. Pero ellos vivieron todo el tiempo renegando, todo el tiempo vivieron rechazando, ¿verdad? La gracia bendita del Señor. Versículo 26, mire lo que dice. Verso 26. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Les pregunto, entonces, este Dios de gracia que estaba expresando su gracia, ¿el pueblo se podía rebelar, sí o no? Sí, claro que sí. El Antiguo Testamento lo muestra muchas veces. Se rebelaron contra ti y contra tu ley tras sus espaldas. Echaron tu ley contra sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. A ver, ¿qué hizo Dios por ellos? Bueno, dice la Escritura que cuando Dios quería enseñarlos, guiarlos, ¿verdad?, volverle su corazón hacia Él por medio de los profetas, ellos se rebelaron contra Dios mismo. ¿Ve? Desecharon su palabra, mataron a los profetas de Dios e hicieron grandes abominaciones. No sacaban los dioses que traían de Egipto metidos adentro. ¿Ve? Entonces se da cuenta y cómo este Dios de gracia, de misericordia ahí sustentándolo. Llegó un momento que toda la primera generación dice que quedó postrada en el desierto. Entró la segunda generación. ¿Ve? Pero Dios siempre está expresando su gracia, pero el hombre siempre está rechazando. Mira lo que dice el verso 30.
Verso 30. Dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por la cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Por eso es que venían a ser esclavos después otra vez. ¿Ve? No era porque Dios quería, no. Era porque ellos vivían rechazando la gracia y el favor de Dios. Y es lo que pasa muchas de las veces también con nosotros. ¿Ve? A veces podemos decir, no, pastor, estamos en la gracia. Permítame mostrarle, lo que estoy fundamentando primero es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento muestra que la gracia del Señor puede ser rechazada, aunque es poderosa, cierto. El problema no está en la gracia, el problema está en el corazón del hombre. Bueno, yo me pregunto, ¿verdad? Imagínese a Adán, el hombre que recibió la vida de parte de Dios, el soplo divino, ¿ve? La vida, la comunión espiritual con Dios. ¿Ve? Solamente Dios le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. La gracia todo el tiempo estuvo sustentando a Dios. Le puso, ¿verdad?, en un jardín donde estaba toda la provisión que él necesitaba. La vida, la presencia misma del Señor. ¿Pero qué pasó? Bueno, usted puede ver a través de las Escrituras que el hombre se rebeló contra Dios. Dígame usted si no la gracia misma de Dios estaba siendo rechazada allí. Definitivamente que sí. Y ese hombre no tenía pecado. ¿Ve? Mas sin en cambio voluntariamente desechó lo que Dios realmente le había mandado. Entonces cuando unimos nuestra voluntad, ¿verdad?, a un deseo de nuestra propia carne separado de la voluntad del Señor, estamos rechazando la gracia del Señor. Y eso es muy importante que usted y yo estemos conscientes de eso. Ahora, veamos el Nuevo Testamento también. Cómo es que a través de las Escrituras muestra que la gracia del Señor, porque por ella es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida por su gracia. Adán tuvo vida también por Dios, ¿o no? Él era un muñeco de polvo. Y Dios les dio el soplo divino. Tú también estabas muerto. Y Dios te dio su espíritu. Por gracia. ¿Cierto? Ahora, miren lo que dice la Escritura. Vengan conmigo por favor a Hechos capítulo 13. El Nuevo Testamento también muestra que podemos nosotros rechazar la gracia de Dios. Capítulo 13, verso 43. Es más, vamos a leer del 38, por favor. Miren lo que dice el 38. Aquí Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio y cuando acaban de predicar el evangelio dicen esta expresión que quiero que ponga atención. Versículo 38 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, o sea, en Cristo, es justificado, es perdonado todo aquel que cree. Todo aquel que cree en Cristo Jesús. Ahora, versículo 43, para no tardar mucho. Dice, despedida la congregación, después de que predica el evangelio, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran ¿en qué? En la gracia de Dios. O sea, si hay algo que usted y yo debemos de saber es que necesitamos perseverar en la gracia del Señor. ¿Ve? Perseverar en la gracia del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es perseverar en la gracia del Señor? Bueno, la idea es que sigan, ¿verdad?, escuchando, permaneciendo, creyendo y dependiendo de Cristo. Es lo que estaban diciendo. ¿Ve? Que sigan permaneciendo, creyendo y dependiendo de Cristo. Eso es permanecer en la gracia. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Si dejamos de permanecer, de escuchar al Señor, de obedecer al Señor, de someternos al Señor. Y esas son las consecuencias que muchas de las veces nuestras almas, ¿verdad?, pasan por etapas de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestra alma se enamora más de las cosas de este mundo que realmente del Señor.
Y creo que es muy importante que nosotros, a medida que van pasando los años, nuestros corazones cada día vayan siendo más sumisos, más rendidos, ¿verdad? Más sometidos a la gracia bendita de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, perseverar en la gracia incluye tres cosas. Primero, ¿verdad? Seguir creyendo. Segundo, seguir dependiendo de Cristo. Y tercero, no abandonar el camino de la fe. ¿Ve? Eso es lo que Pablo estaba diciéndole a los hermanos. ¿Ve? No abandonar el camino de la fe. ¿Cuándo? Bueno, cuando pasen momentos de oposición. Porque en este caminar el Señor Jesús dijo, aflicciones vas a tener en el mundo. ¿Ve? Pero lo que está diciendo es, no dejen de perseverar en la gracia aun cuando pasen pruebas, aun cuando sean probados, aun cuando pasen momentos complicados, manténganse perseverando en la gracia. Y eso es muy importante, que usted y yo tengamos siempre en cuenta eso. El poder del Señor es poderoso para sustentarnos. ¿Ve? Hay que rendir el corazón. A veces en esas pruebas, en esos tratos, Dios lo está haciendo humilde a uno. Dios le está quebrantando el orgullo a uno. Dios está haciendo una obra interna en el corazón de uno. Hay que mantenernos, hay que caminar. Y quizá el mismo Señor allí en ese proceso puede estar que te esté hablando también. ¿Ve? Pero la gracia del Señor aún en las pruebas tiene su propósito. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo dice que le había rogado al Señor 3 veces que le quitase ese aguijón de la carne? ¿Y qué le dijo al Señor? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y Pablo dice, entonces de buena gana me voy a gloriar, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. O sea, Pablo aprendió a perseverar en la gracia. Cuando estaba dando este consejo, no lo estaba dando porque lo había escuchado. No, era porque lo había vivido. Y así también nosotros, ¿verdad? No sé cuántas veces usted ha pasado por momentos críticos, donde usted quiere casi tirar la toalla, pero no la tira. Y después que pasó, algo sucedió en su propio ser, ¿cierto? Hubo un crecimiento. ¿Ve? Algo sucedió en tu alma. ¿Ve? Vino a haber una fortaleza del Señor en tu propio corazón. Y después cuando compartes con alguien más, lo puedes alentar. ¿Por qué? Porque tú mismo experimentaste cómo la gracia en esa crisis, en esa situación te sostuvo. ¿Ve? Te sostuvo y por eso puedes hablar de que Dios es poderoso para sostenerte en momentos complicados. Ahora, mira lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, una iglesia que vivía claudicando todo el tiempo, ¿ve? Vivía en la carne, dice que eran niños y ya habían pasado muchos hermanos ahí compartiendo con ellos, pero todavía su comportamiento era infantil. Entonces, mira lo que Pablo les advierte. Segunda de Corintios 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis, ¿qué cosa? En vano la gracia de Dios. La pregunta sería, ¿qué es recibir en vano la gracia de Dios? Recibir en vano la gracia de Dios es no permitir que produzca en nosotros el fruto que Dios quiere. ¿Ve? Es estorbar en cierto sentido el obrar del Señor en tu propio corazón. ¿Ve? Y eso es muy importante. No está diciendo que la gracia es débil, no, sino que una persona puede escuchar, recibir, conocer el mensaje de la gracia, pero luego no responde a ese mensaje. ¿Ve? No cree en ese mensaje, no obedece, no persevera en el mensaje de la gracia, sino que se olvida. Entonces, no, nosotros no debemos de ser así, debemos de permanecer, no debemos de tomar en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es poderosísima, lo estuvimos viendo el domingo pasado. Estabas muerto, Dios te dio vida. Y Pablo dice, no reine más el pecado en vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo el poder de la gracia. Pero a la gracia hay que someterse, la gracia hay que recibirla, hay que obedecerla, hay que someterse. ¿Ve? Ahora venga conmigo a Gálatas capítulo 1, verso 6. Pablo le dice a los hermanos de Galacia, una iglesia que
Él le había compartido el evangelio. Y Pablo, cuando recibe el mensaje del comportamiento de los hermanos de Galacia, se quedó, ¿verdad?, maravillado. Y él dice, capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Oyó? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. Habían recibido el evangelio. Pablo dice que él había presentado a Cristo. Ellos habían creído y Pablo le dice, ustedes creyeron ¿por qué ustedes creyeron? ¿No fue por la fe? Y yo, claro que fue por la fe. El Señor les había dado el privilegio, ¿verdad?, de darles la vida. Pero llegó un momento que entraron los judaizantes y comenzaron a decirles, no es necesario, no es suficiente, ¿verdad? Solamente el creer en Cristo. Hace falta que ustedes practiquen las obras de la ley, especialmente la circuncisión. ¿Ve? Y ellos comenzaron a obrar en la carne pensando que así es como la salvación, ¿verdad?, iba a ser completada, como que si le hiciese falta algo al poder de la gracia para que la ayuden. No, la gracia es suficiente. Lo que hay que hacer, hay que obedecer y hay que someternos a la gracia. ¿Ve? Entonces, mire la secuencia que Pablo sigue hablándoles acerca de este tema. Capítulo 2, verso 21. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si la salvación fuese por la ley, entonces de más murió Cristo. Pero como la salvación no fue por la ley, sino por el sacrificio y la obra de Cristo, por la gracia bendita del Señor, entonces yo no puedo confiar, dice Pablo, en las obras de la ley, porque la ley no puede salvar. La ley es justa, santa, buena, pero no tiene el poder para salvarnos, como es la vida poderosa de Cristo resucitada en el corazón del hombre. ¿Ve? Entonces, Gálatas capítulo 5, ahora verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis, ¿qué cosa? Caído. ¿Ve? Entonces, este texto lo habla más claro. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley, ¿verdad?, se estaban justificando. Dice, de la gracia habéis caído. Entonces, es un texto donde muchas de las veces, entre comillas, en la religiosidad podemos pensar que usted puede cambiar por su fuerza. No, usted no puede cambiar por su fuerza. Es la gracia, es el poder de Dios que obra en su interior. Pero lo que sí nosotros debemos de hacer es someternos cuando ese Espíritu del Señor, cuando esa gracia bendita de Dios está alumbrando tu propio corazón y te está mostrando, ¿ve?, que la manera como estás viviendo no es correcta. Él prometió estar dentro de ti, redarguirte de pecado, de justicia y de juicio. Él prometió enseñarte, Él prometió guiarte. ¿Cierto? Entonces hay que ponerle atención. Ya en el tiempo de la iglesia primitiva ya estaban algunos realmente haciendo de la gracia un libertinaje. ¿Ve? Confundiendo realmente lo que es la gracia y realmente alejándose o realmente no viviendo en la gracia del Señor. Mire lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1, verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hace, ¿verdad?, Judas es exhortar a la iglesia para que tuvieran cuidado de no caer en ese tipo de libertinaje que estos hombres impíos estaban realmente enseñando. ¿Qué estaban realmente diciendo? ¿Qué es el libertinaje?
Bueno, el libertinaje es usar la gracia de Dios como una excusa para pecar. Es que estamos en la gracia, pastor, Dios sabe, somos humanos. Y usted empieza a ver un montón de excusas, ¿verdad? El cual realmente solamente se está uno justificando porque quieres vivir así. Pero Dios te dio su poder. No podemos ignorar el poder de la gracia. Entonces Judas está hablando de personas que en vez de entender la gracia como el poder de Dios, ¿verdad? Que no solamente que Dios nos perdona, no solamente que Dios nos transforma. Ellos lo estaban realmente interpretando como la torcían como una vida liviana, pecaminosa. Al cabo, hemos sido salvos por la gracia del Señor. Ese pensamiento, aunque muchas veces no lo dicen así, pero el comportamiento lo dice. ¿Ve? Y ahí es donde nosotros debemos de estar cuidando, ¿verdad? Preguntarse, ¿realmente estoy viviendo un libertinaje? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Estoy viendo lo que yo quiero hacer? ¿Vivo como un mundano? Eso usted lo tiene que, ¿verdad? El Espíritu Santo del Señor tiene que hablar a tu propio corazón. Y eso es muy importante. Esta vida, amados, que nosotros hemos recibido, Dios es real. ¿Ve? Su poder es real, su vida es real. Pero es verdad que hay corazones que deben de aprender a someterse a la gracia bendita del Señor. Entonces, el libertinaje es libertad sin sujeción a Dios. Eso es. ¿Cómo sabes tú si vives un libertinaje en la gracia? Bueno, que vives una libertad sin sujeción a Dios. No te importa lo que Dios dice, no te importa lo que las Escrituras dicen, no te importa lo que el Espíritu Santo te dice. Eso es libertinaje. Bueno, puedo seguir viviendo en inmoralidad, puedo vivir continuando mintiendo, como estoy en la gracia, ¿ve? Puedo guardar rencor, odio, porque la salvación no es por obras, dicen. Pero entonces puedo vivir así, ¿ve? No necesito obedecer a Dios porque Cristo ya pagó por mis pecados. No, eso es libertinaje, ¿ve? Puedo entregarme a mis deseos porque la gracia cubre todo. No podemos vivir así con ese pensamiento. Entonces el apóstol Pablo en ese tiempo, ¿verdad? Porque ese era como el rumor que se decía, no es que Pablo está enseñando que en cuanto abundó el pecado, mayor fue la gracia, entonces hay que pecar. Y estaban confundiendo. Entonces Pablo pronto sale a corregir. Y mira lo que dice capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Entonces vea lo que el apóstol está enseñando. Muy claro. En ese tiempo ya estaba eso. Porque es que la naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa siempre se va a levantar. Y se va a cubrir con religiosidad. Y por eso es que debemos de tener cuidado nosotros. De no poder vivir engañados aquí en el corazón. No, sino todo lo contrario. Ahora, vengamos a Hebreos, por favor. Ya vamos a terminar con esto. Hebreos 12, versículo 15. Solamente quiero mostrarle a través de las Escrituras que en el Nuevo Testamento la Escritura enseña que puede ser rechazada la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Bueno, está diciendo, ¿verdad?, que no permitan que el poder de la gracia no opere en ellos cuando aparece, por ejemplo, un resentimiento con una persona y el Espíritu Santo del Señor te comienza a hablar. ¿Ve? Debe de perdonar. Y usted se mantiene en ese resentimiento y usted se quiere vengar. Cuando usted viene a ver, está todo enredado, con harto resentimiento en el corazón. ¿Me entiende? Entonces al ratito no solamente eso, al ratito empiezas a contaminar a la familia, a los hermanos, ¿ve? Y empiezas así, a contaminar a medio mundo. La pregunta es ¿por qué?
¿Acaso la gracia no tiene poder para que tú puedas sacar eso? Lo que pasa es que ese es el problema, que nosotros comenzamos a ceder en vez realmente de rechazar ese pensamiento y decir, no, el Señor dice que yo vence el mal con el bien. Que si yo quiero ser perdonado, yo debo de perdonar, así como el Señor me perdonó a mí. ¿Ve? Por eso, así es como el creyente va siendo libre en su propia alma. Pero si no, lo contrario, ahí pasan años. Y todo el tiempo el mismo problema, el mismo problema, el mismo problema. La pregunta es ¿por qué? No porque la gracia no tiene poder. No, es porque el corazón vive resistiendo la gracia del Señor. Ahora, termino con este otro pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 29. 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Oiga, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta, rechazara al Espíritu de gracia. Vea, entonces este texto usa expresiones muy fuertes. La primera expresión dice pisotear al Hijo de Dios, tratar a Cristo como un desprecio, ¿sabes? Como no importarnos el sacrificio de Cristo, que tuviera por inmunda, dice, la sangre del pacto, que hiciera afrenta al Espíritu de la gracia, rechazar, ultrajar al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo, vivir todo el tiempo contristando al Espíritu Santo. No, nosotros debemos de vivir con ese temor reverente. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo del Señor nos redarguye. ¡Qué bueno! El Padre nos ama, por eso es que nos disciplina, por eso es que nos llama la atención. Deberíamos de vivir agradecidos al Señor por esta obra interna de su Espíritu en nuestro corazón. Entonces les pregunto, si la gracia fuera absolutamente irresistible, ¿ve? ¿Por qué las Escrituras advierten continuamente todos estos pasajes? O sea, si la gracia no se pudiese resistir. No, la gracia claro que sí se puede resistir. Y por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. Hay muchas exhortaciones en la Biblia, ¿verdad? Que hablan acerca que no resistamos, que no desechemos, que no contristemos al Espíritu Santo del Señor. ¿Ve? Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón siempre pendientes. Vengan conmigo a un salmo, solamente quiero mostrarle esto. Salmo 110. Es interesante porque este salmo, aunque es del Antiguo Testamento, estaba ya profetizando acerca del reinado de Cristo. ¿Ve? Acerca del reinado, del gobierno de Cristo. Y mire lo que dice. Salmo 110, verso 1. Jehová dijo a mi Señor. Este es David el que está escribiendo este canto por la revelación del Espíritu. Dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de ¿qué? De tus pies. David presenta a Dios hablando, ¿verdad? Al Mesías. Siéntate a mi diestra. Significa ocupar un lugar de autoridad, de poder. Eso le está, David, ¿verdad? Está recibiendo esta revelación donde Dios le está diciendo al Hijo. Ahora, versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Qué iba a enviar el Señor? La vara de su poder. La vara representa la autoridad, el gobierno del Señor. Cristo reina mientras existen aún enemigos. Vea, aquí en nuestro corazón hay muchas cosas todavía que se oponen, ¿ve? Al gobierno de Dios, a la vida de Dios, dentro de nuestro propio corazón. ¿Ve? Y déjeme decirle, y Dios envió así a su Espíritu. ¿Ve? Pero déjeme decirle que el reino de Dios no es que viene y destruye por completo. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, si usted se da cuenta, no es que entraron de un sopete y ya tuvieron toda la tierra de un día para otro. No, eso fue progresivamente, ¿cierto? Bueno, el reino del Señor en nuestro corazón también así es. Comienza progresivamente.
Es como una pequeña semilla de mostaza, ¿ve? Muy pequeña, pero que va creciendo. Es como la medida, ¿verdad?, de levadura que se ponen en 3 medidas de masa, de harina. Y también comienza a leudar hasta que es leudada toda la masa. Bueno, la obra de Cristo en el interior del corazón así es. Por eso este salmo es interesante, mire. Luego lo que comienza a decir, dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bueno, Dios, ¿verdad?, por su gracia nos hace nacer de nuevo. La vida del Hijo aparece en el interior de nuestro corazón, ¿ve? Y Él comienza ese proceso, esa obra interna del corazón, ¿ve? ¿A qué? A limpiar nuestro corazón. Hay tantas cosas aquí adentro y Dios comienza. Pero somos nosotros los que tenemos que voluntariamente rendirnos, porque Él lo podría hacer de un tajazo, pero no lo hace así, ¿ve? Él está en tu corazón, pero a medida que comienza a alumbrar tu corazón hay que renunciar. Por eso dice la palabra del Señor en Tito, que la gracia del Señor nos enseña ¿qué? A renunciar. La gracia te muestra que hay deseos mundanos que son contrarios a su voluntad. Te muestra que hay cosas en tu corazón que estás deseando que Dios reprueba, ¿ve? Entonces allí es la gracia enseñando. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, tu voluntad de unirla a la voluntad del Señor. O la unes a la voluntad del Señor o la sigues uniendo a tu carne, a los deseos de tu carne. Y lo que si unes tu voluntad a la voluntad del Señor, eso te va a gobernar. Pero si unes tu voluntad a la voluntad de la carne, eso te va a gobernar. ¿Ve? Por eso el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso tenemos que estarlo muy conscientes nosotros, que ese es nuestro problema. Todos los días estamos siguiendo a uno de los dos. Al Espíritu del Señor o a la carne. ¿Ve? El asunto es que lo que estemos siguiendo, eso es lo que nos va a gobernar. El apóstol Pablo lo dice en la carta de los Gálatas, dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué cosa? Segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne ¿qué? Segará, ¿verdad? Corrupción, dice. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros entendamos que esta gracia es poderosa, pero no podemos resistirla. Miren lo que dice Santiago 4, versículo 6. ¿Cómo es que reina la gracia en nuestros corazones? Dice Santiago 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Oiga, ¿y da gracia a quiénes? A los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ve? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Santiago? Bueno, el apóstol Santiago está diciendo, ¿verdad?, que no resistamos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que Dios da mayor gracia a ese que es humilde. Cuando el Señor le muestra su condición, Señor, tú tienes razón. Cuando los juicios internos de Dios aquí en nuestro corazón empieza a mostrarnos, no hay que justificarnos, no, todo lo contrario, hay que reconocer, hay que ser humilde. Señor, ayúdame, yo no puedo solo. Y allí el poder del Señor estará obrando. Pastor, y eso así es como obra la gracia. No eres tú, es Él, pero hay que tener un corazón, ¿qué cosa? Humilde, ¿ve? No un corazón soberbio. No un corazón, ¿verdad?, que piensa que en su fuerza lo piensa hacer. No. Todo lo contrario, hay que ser humilde en nuestro corazón. Y usted se va a dar cuenta cómo la gracia nos va ayudando. Y por eso es que después ese hombre, esa mujer no tiene nada que jactarse. Pues si realmente es el Señor obrando. Lo único que hemos hecho, ¿qué? Es eso, es obedecer al Señor cuando nos estaba hablando. Hemos sometido nuestro corazón al Señor, pero fue por su gracia, fue porque Él produce en nuestro corazón su querer como su ¿qué? Como su hacer en nosotros. Entonces, permítame mostrarle esto. Mire, la gracia obra en nosotros, o en mí, por decirlo así. Si yo me someto, la gracia de Dios gana terreno en mi propio corazón, ¿verdad? Y allí es donde Cristo se expresa, comienza a ver esa persona, ¿verdad? Su manera de ser, su manera de hablar, su manera de comportarse, misericordioso, paciente. Bueno, ahí es donde se comienza a ver la gracia, el poder de Dios que está obrando adentro, se manifiesta afuera.
Pero ahora, si hacemos lo contrario, ¿verdad? La gracia de Dios se aparece, ¿ve? Pero en vez de que obre en mí, yo me resisto. Entonces me aferro a mi propia voluntad, uno mi voluntad a los deseos de la carne. Bueno, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar la carne. Por eso Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. Que son, y ahí comienza a dar la lista, pero también manifiestas son las obras del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios está trabajando aquí adentro, se va a manifestar afuera. ¿Ve? Así es como obra, tanto la gracia, pero también la carne. Por eso usted entiende el pasaje ahora, que el apóstol Pablo dice en esa carta, ¿verdad?, de los romanos, que así como el pecado reinó para muerte, mucho más la gracia de Dios debe reinar, ¿ve?, para la justicia en Cristo Jesús. Por eso Pablo mismo dice, no reine pues más el pecado en vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Qué está diciendo? Bueno, está diciendo dos cosas Pablo, ¿verdad? Que la gracia es poderosa. Cuando unimos nuestra voluntad a la gracia, el poder de Dios se manifiesta allí para ayudarnos, ¿verdad? Y que Él viva reinando en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando la gracia se rechaza? ¿Qué pasa cuando no unimos nuestra voluntad al deseo de Dios? Bueno, vivimos en nuestra propia carne. Ya tenemos toda la historia nuestra de lo que es vivir en la carne. Tenemos toda la historia de todos los hombres en las Escrituras, las consecuencias de lo que es vivir despegados de la voluntad de Dios y no unidos a la gracia bendita del Señor. Así que, amados, yo les animo en el nombre del Señor, ¿verdad?, que hagamos en nuestro corazón ese deseo que el Señor produce. Tiene que haber en nuestro corazón ese deseo, ¿verdad?, de dejar de vivir una vida toda mezclada. Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo del Señor que redarguye nuestros corazones sea cada día eso más fuerte. Amén. En el nombre del Señor. Y demos gracias al Señor. ¿Qué les parece? Padre, muchas gracias, Señor, en este precioso momento. Gracias, Señor, por las Escrituras, Señor, que nos advierten a que nosotros vivamos sometidos, Señor, a tu gracia. Porque así es, Señor, como tu gracia reina en nuestros corazones, a medida que unimos nuestra propia voluntad a tu voluntad, Señor. Líbranos, Señor, de ser rebeldes. Ayúdanos a que cada día nuestro corazón sea un corazón sumiso, un corazón, Señor, humilde, un corazón obediente, un corazón que une, Señor, su voluntad a la voluntad tuya. Señor, que seas tú gobernando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad, Señor, para que así sea tú gobernando nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes la parte que nos corresponde, unir nuestra voluntad a esa obra que tu Espíritu Santo nos está mostrando en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, en esta preciosa noche por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Señor, perfecciónanos cada día. Ayúdanos a que en este caminar no claudiquemos, Señor, en dos pensamientos. Que nuestros corazones se mantengan firmes en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en esta noche. También te damos gracias por nuestras ofrendas. Señor, recibe el corazón que se abre en esta noche para darte. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por lo que nos das. De eso traemos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.